Bien, buenos días a todos en esta mañana. Señor les bendiga. Buenos días a todos en esta mañana. Buenos días. ¿Cómo amanecieron? Bendecidos. Bendecidos, ¿verdad? Bien, vamos a continuar con nuestro culto de esta mañana, así que le voy a pedir por favor que tome su Biblia y busque por favor en el Evangelio de Mateo, el capítulo 9, de los versículos 9 al 13. Mateo, capítulo 9, versículos 9 al 13. Cuando lo haya ubicado, lo haya localizado, le voy a pedir por favor que se ponga de pie para darle lectura a la palabra y también en reverencia a la palabra. Uy, déjeme. Bien, dice la palabra del Señor: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Oremos. Padre, en esta mañana te damos la gloria y te damos la honra, Señor, y te damos muchas gracias por darnos la bendición y la oportunidad de habernos congregado hoy, Señor, aquí en esta mañana, cuando tu iglesia, tus hijos nos reunimos hoy, Señor, para honrarte, para alabarte, Padre, para también escuchar la enseñanza de tu palabra, Señor. Y te pedimos, Padre, que en tu gracia y misericordia abras nuestras mentes, nuestros corazones, para poder, Señor, tener una comprensión de lo que tú quieres hablarnos hoy en esta mañana, Padre. Te damos muchas gracias por las bendiciones que recibimos, Señor. Te damos muchas gracias por habernos salvado. Te damos muchas gracias por habernos hecho tus hijos. Te damos gracias, Padre, por ser tu pueblo. En Cristo Jesús. Amén. ¿Puede tomar su lugar, hermano? Bien, para aquellos que nos visitan, nosotros estamos estudiando el Evangelio de Mateo, la serie del Evangelio de Mateo, como lo mencionó el pastor Henry. Semana a semana exponemos lo que es el Evangelio de Mateo, capítulo tras capítulo, versículo tras versículo. Y para ponernos en contexto, la semana pasada nosotros estuvimos aprendiendo acerca de Jesús, que se encontraba en su ciudad Capernaum. Ya nosotros sabemos que aunque Jesús nació en Belén, se crió en Nazaret, sin embargo, él hizo de Capernaum su ciudad, y es donde él por allí, como se dice, estableció la ciudad de Capernaum como su centro de operaciones para el evangelismo. Entonces él estaba allí, y vimos también la semana pasada que Jesús se encontraba enseñando en una casa, cuando de repente él fue interrumpido por un grupo de hombres. Nosotros debemos recordar que llevaban a un paralítico para que Jesús obviamente le sanara. La respuesta de Jesús
sorprendió y nos sorprendería también a nosotros hoy en día, que aunque el paralítico estaba buscando sanidad física, lo que Jesús iba a sanar o le iba a otorgar era su sanidad espiritual. A lo que Jesús, cuando lo ve, él responde y le dice: tus pecados te son perdonados. Jesús le perdona sus pecados, y cuando los escribas o los líderes religiosos que estaban al frente o estaban observando o escuchando las enseñanzas de Jesús, esto causó un descontento en ellos, que llegaron a cuestionarse entre sí y preguntarse: ¿quién es este que se atreve a perdonar pecados si solamente Dios es quien tiene la autoridad de perdonar pecados? Y Jesús, conociendo el corazón de ellos, nosotros vemos por los evangelios que Él le responde: ¿qué están cavilando o qué piensan entre sí? ¿Ustedes cuestionan mi autoridad? ¿Ustedes quieren saber o quieren saber quién soy? Pues ahorita van a ver. ¿Qué es más fácil? ¿Decir perdonar tus pecados o decir levántate y anda? Pues para que vean quién soy y qué autoridad tengo, le dice al paralítico: levántate y anda. Y al instante, ¿verdad? Al momento, no fueron sesiones como por allí algunos enseñan: te faltó fe, te faltó un poco más de fe. No, al momento el paralítico se levantó. Entonces la respuesta de Jesús fue para demostrarles a estos líderes religiosos que Él tenía y tiene, hermanos, la autoridad para perdonar pecados. El viernes pasado en la clase de bibliología estuvimos aprendiendo, valga la redundancia, acerca de bibliología, que es la materia que nos enseña acerca de la Biblia. Y el pastor Henry mencionaba, citando a Montgomery Boyce, si no me equivoco, que como iglesia hoy en día no tenemos ningún problema en asumir la autoridad y la suficiencia de las Escrituras. Como iglesia, cualquier persona que se declare o proclame evangélico, usted le pregunta: ¿tú crees que la Biblia es autoritaria y suficiente? Dirá que sí, su respuesta va a ser que sí. Pero el problema radica, hermanos, en la práctica. O sea que en teoría no tenemos ningún problema en entender, en reconocer la suficiencia y la autoridad de las Escrituras. Pero el problema que tenemos, hermanos, es cuando llevamos a la práctica en el entender o en el reconocer o aceptar la autoridad de las Escrituras. ¿Y por qué estoy hablando esto? Es porque Mateo nos está enseñando que Jesús tiene autoridad para perdonar pecados. Sin embargo, hay ocasiones, nosotros no tenemos ningún problema en reconocer que Jesús tiene autoridad y que perdona pecados. Sin embargo, hay ocasiones donde nosotros mismos pensamos en que hay personas hoy en día o en un pasado, la historia nos enseña de personas, ¿verdad?, que han sido muy malas, muy pecadoras, o en el presente que nosotros llegamos a pensar que son un caso perdido. Son un caso perdido, personas que no tienen solución. Por ejemplo, pudiéramos pensar en personas que en un pasado hicieron algo tan grave que los ha marcado por el resto de sus vidas, y ellos llevan un estigma o una marca que nosotros los consideramos pecadores, y que por lo tanto, por haber cometido esa falta, ese delito o ese pecado tan grande, esa persona no tiene perdón de Dios. O a veces pensamos en personas que son extremadamente transgresores, que constantemente con sus acciones ofenden a Dios, al punto de nosotros llegar a pensar o a concluir o decir: esa persona no tiene perdón de Dios. Y por lo tanto, al pensar que no tiene perdón de Dios, lo que llegáramos a concluir o a pensar es que se merece la condenación eterna, ¿verdad? Se va a ir al infierno. Por ahí hay algunos que se la pasan mandando gente al infierno, ¿verdad? Arrepiéntete, hijo del diablo, ¿verdad? Vas a ir al infierno.
Hermanos, pero a pesar de eso, a pesar de que nosotros tenemos una mala comprensión a veces de lo que la Biblia nos enseña sobre el perdón, lo que vamos a ver esta mañana, hermanos, de lo que acabo de mencionar, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. ¿Por qué digo esto? Porque Mateo nos acaba de mostrar, como lo vimos la semana pasada, que Jesús tiene la autoridad para perdonar pecados. Y ahora en el pasaje que vamos a estar desarrollando en esta mañana o que vamos a estar estudiando, lo que Mateo quiere mostrarnos es que como Jesús, así como tiene autoridad para perdonar pecados, también tiene autoridad, para perdonar al ser más pecador de este mundo, a aquellos que nosotros pudiéramos considerar lo peor de lo peor. Y es eso lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Dice Mateo allí en el versículo 9, que pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Para que nosotros podamos entender, hermanos, lo que estamos hablando en esta mañana, es necesario o es importante que entendamos un poco acerca del contexto de lo que estaba ocurriendo aquí en el versículo 9. Nosotros debemos de recordar que el pueblo de Israel se encontraba bajo la opresión del Imperio Romano. El Imperio Romano es quien gobernaba, el Imperio Romano es quien nombraba autoridades. El Imperio Romano era la autoridad, el pueblo de Israel y en todo el mundo conocido en sus alrededores. E Israel estaba bajo la opresión. Israel había muchas cosas que no toleraba ni soportaba del pueblo o del Imperio Romano. Y Mateo nos habla aquí que él estaba sentado al banco de los tributos. Este Mateo es el mismo Mateo que escribió el Evangelio de Mateo que nosotros conocemos, o en los evangelios sinópticos como Marcos y Lucas, que es llamado Leví. Pero es el mismo Mateo que escribió este evangelio que nosotros estamos estudiando. Y en la escritura, una persona que se trabajaba cobrando los impuestos o los tributos era llamado también un publicano. Y estas personas publicanas eran judías, como es el caso de Mateo. Mateo era un judío, pero él estaba al servicio de Roma. Entonces eso, para empezar, eso era algo completamente inaceptable por parte del pueblo de Israel. Que un judío tuviera nexos o tuviera lazos o conexiones con alguien no judío, con alguien gentil. Para empezar, ya ahí las cosas estaban mal, eran consideradas mal para el pueblo de Israel o para la comunidad judía. Entonces, este trabajo de Mateo, aunque él era un recaudador de impuestos, hoy en día probablemente nosotros pudiéramos pensar, bueno, pues alguien que trabaja como agente tributario, recaudador de impuestos, pues es un trabajo bueno, tiene un trabajo considerado bueno. Sin embargo, en este tiempo no era visto de esa manera. Mateo trabajaba, hermanos, como un agente aduanal. Él estaba en Capernaum y prácticamente él estaba en una división donde él trabajaba. Tenían que pasar, ya sea que pasaran para acá o para acá, mercancías, ya fuera peces, cualquier tipo de mercancía. Y cuando la gente cruzaba o pasaba por allí, ellos tenían que pagar un impuesto. Y ese impuesto, hermanos, era un impuesto que había sido establecido por Roma, que ya el pueblo de Israel lo consideraba un impuesto exagerado y que no le gustaba pagar ese impuesto. Sin embargo, estas personas recaudadoras de impuestos, como es el caso de Mateo o los publicanos, ellos tenían la libertad. Bueno, para empezar, ellos tenían que cubrir el impuesto que Roma les ponía.
el impuesto que Roma ponía, pero ellos tenían plena libertad de cobrar el impuesto que ellos quisieran cobrar, ya que era la forma en que ellos podían adquirir ganancias o llenar también sus bolsillos. Por lo tanto, eso era algo completamente inaceptable. Y hoy en día no deja de ser, para no perder la costumbre, ¿verdad? Cuando usted cruza una frontera, usted tiene que cubrir impuestos. Aunque ya haya pagado sus impuestos, al cruzar la otra frontera, usted tiene que pagar impuestos y usted tiene que pagar el impuesto que el oficial en ese momento le está exigiendo. Y eso era lo que estaba pasando. Por lo tanto, eso era completamente mal visto por parte del pueblo de Israel hacia una persona siendo judía que estuviera al servicio de Roma, porque no era posible que un judío tuviera relaciones con un gentil y no era posible que un judío estuviera causando daño de esa manera a su propio pueblo. Por lo tanto, un publicano era despreciado por esas acciones y era también considerado un traidor a su propia nación, porque ¿cómo era posible que una persona estuviera extorsionando con plena libertad para simple y sencillamente llenar sus propios bolsillos? Por lo que estas personas eran considerados ladrones también. Por lo tanto, al verlos de esa manera, eran considerados también una persona irredimible. Para ellos, un publicano, hermanos, era una persona que no tenía perdón de Dios. Era considerado lo peor de lo peor. No tiene perdón de Dios. El historiador Alfred Edersheim, él informa y dice que un publicano judío era excluido de la sinagoga. No podía acercarse a una sinagoga, y dice, y se le prohibía tener cualquier contacto religioso o social con sus compatriotas judíos. Escuche cómo lo clasificaban. Estaba clasificado junto con los animales inmundos. De esa forma lo veían, como un animal inmundo, a los cuales un judío devoto ni siquiera tocaba. Usted sabe que un judío no podía tocar un puerco porque un animal o un cerdo era considerado inmundo. Dice, se hallaba en la clase de los cerdos, y puesto que se le consideraba un traidor y mentiroso, escuche, de nacimiento, se le clasificaba con ladrones y asesinos. Por lo tanto, el judío en este tiempo de la historia consideraba que un publicano era completamente irredimible y que no tenía perdón de Dios. Sin embargo, como nosotros vemos en la Escritura, dice que Jesús está sanando en esa casa, está enseñando. Él sale de la casa, no sabemos si fue exactamente en esa misma hora o pasaron algunas horas o al siguiente día, pero él dice que él cruza por ahí una vez más donde se encontraba Mateo, y cuando ve a Mateo, Jesús lo llama y le dice, sígueme, sígueme. Al pecador, de los pecadores considerados en este tiempo de la historia, Jesús lo ve y le dice, sígueme. Y a veces nosotros, cuando leemos, no nos ponemos a pensar que cuando Jesús llama a ese hombre que era repudiado por la sociedad o que era visto mal socialmente, pudo haberle traído también consecuencias negativas, porque Jesús pudo haber llamado a un escriba, a un líder religioso con gran autoridad o reconocido por el pueblo. Sin embargo, Jesús lo que hace es que ve a ese Mateo publicano sentado ahí en el banco de los tributos y le dice, sígueme, sígueme. Para este tiempo Jesús ya comenzaba a rodearse y a formar su grupo de los 12. Ya tenía por allí a 4 hombres de oficio pescadores que también no eran considerados muy buenos delante de la sociedad. Sin embargo, eran hombres trabajadores. Pero no debemos olvidar que, ¿verdad?, Jacobo y Juan fueron bautizados como hijos del trueno, porque estos hombres eran capaces de incendiar una aldea si no hacían lo que ellos les parecía, ¿verdad?
Quieren que oremos y descienda fuego del cielo, Jesús, para que queme a todos, ¿verdad? O Pedro, ¿verdad? También, que Pedro ya formaba el grupo de los 4 que ya seguían a Jesús. Y Pedro, no debemos olvidar que Pedro siempre andaba armado también. Pedro siempre andaba armado, es decir, como el día de hoy, Pedro trajera una 45 clavada por ahí, ¿verdad? Todos los días. Vamos para allá y Pedro, érame Jesús. Así eran las personas que en este momento andaba Jesús reclutando, y aquí llama a Mateo. No llamó a un escriba, a un líder reconocido, para que su ministerio, ¿verdad?, fuera más amplio y dijeran, oh wow, Jesús realmente está formando un grupo de buenas personas o de buenos líderes que pudieran enseñar a nuestro pueblo. Hermanos, pero no debemos olvidar que Dios no piensa como nosotros pensamos. Dios no es hombre, ¿verdad?, para que piense como nosotros pensamos. Dios no mira, hermanos, el exterior. Dios ve el corazón de cada persona. Dios no nos está mirando exteriormente. Dios conoce nuestros pensamientos. Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce cómo nosotros reaccionaríamos a las diversas situaciones. Y Dios realmente conoce nuestro corazón cuando nuestro corazón le está buscando a Dios. Y aunque pudiera parecernos hoy en día también cómo Dios llama, ¿verdad?, a personas pecadoras, etcétera, no debemos olvidar lo que el apóstol Pablo nos escribe allá en su primera carta a los Corintios. Pablo lo entendía muy bien. Recuerde quién era Pablo antes de ser Pablo. Pablo era Saulo, ¿verdad?, un perseguidor de la iglesia, dispuesto a llevar cristianos a los tribunales para que fueran encarcelados, dispuesto no solamente a encarcelar cristianos, dispuesto a asesinar cristianos. Ese era el apóstol Pablo, y por eso él escribe allá en Corintios, dice que lo necio, escuche hermanos, del mundo escogió Dios. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, escuche, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y aquí vean, y lo vil del mundo, lo peor de lo peor, escogió Dios, dice, y lo menospreciado también escogió Dios para deshacer lo que no es y lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermanos, esto Pablo lo entendía muy bien. Pablo lo vivía muy bien. Por eso es que allá en su primera epístola a Timoteo, Pablo le dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos es esta. Y esa palabra está vigente el día de hoy. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos es esta. ¿A qué palabra te refieres, Pablo? A que Cristo, dice, vino al mundo a salvar a los pecadores. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, pero Pablo no termina ahí, sino que Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. Cualquier pecador que ustedes puedan pensar, dice Pablo, aquel que ustedes piensen que no merece el perdón de Dios, que merece la condenación eterna, Pablo dice, quítate, quítate, que ahí te voy. Yo soy el primer pecador del mundo. Y ahí tenemos al apóstol Pablo entendiendo perfectamente el perdón de Dios hacia los pecadores. Y ahí tenemos a Mateo, un publicano, un recaudador de impuestos, una persona despreciada por su pueblo, considerado inmundo, considerado un ladrón, considerado un cerdo, excluido de la sinagoga o cualquier asunto religioso. Pero Jesús va pasando, lo ve y le dice, sígueme. Sígueme. Y esa palabra, hermanos, sígueme, está vigente el día de hoy. Dios nos ama. Hermanos, ¿cuántas veces Jesús, yo no sé cuántos son cristianos aquí o no, pero cuántas veces Jesús te ha estado llamando y te ha estado diciendo, sígueme, sígueme? Hermanos, no sabemos, ¿verdad?,
si Mateo ya había escuchado hablar a Jesús. Probablemente sí, porque para este tiempo ya había pasado casi un año del ministerio de Jesús. Y recuerden que Jesús hizo de su centro de operaciones en Capernaum, ahí donde estaba Mateo, y era muy probable que Mateo ya había escuchado de los milagros, de las enseñanzas que estaba realizando nuestro Señor Jesucristo. Aparte de eso, probablemente Mateo conocía a Pedro, a Juan, a Andrés y a Jacobo, que eran grupo de pescadores que él les cobraba impuestos. Muy probablemente él los conocía, solamente estamos especulando. Pero Mateo sabía que Jesús había llamado a ese grupo de pescadores. Por otro lado, hermanos, también no debemos olvidar que Mateo era judío. Mateo era un judío. Y como judío, hermanos, Mateo sabía y conocía que el Mesías iba a venir. Siendo un judío nato, Mateo sabía y conocía que el Mesías iba a venir, porque como judío Mateo conocía el Antiguo Testamento, Mateo conocía la Torá, y por lo tanto es muy probable que Mateo, hermanos, estaba a la espera de ese Mesías. Mateo llevaba su judaísmo a pesar de la forma en que él vivía, de sus pecados que él cometía, pero él llevaba su judaísmo arraigado, hermanos, en sus venas, en su corazón. Así como cualquier, bueno, lo voy a decir mexicano, ¿verdad? Donde quiera que vayamos, hermanos, llevamos los tacos por dentro. Así también Mateo, donde quiera que se paraba, él llevaba su judaísmo arraigado en sus venas. Por lo tanto, Mateo estaba a la espera del Mesías. Y Mateo, hermanos, es algo muy importante. Mateo entendió que el llamado que le estaba haciendo Jesús, escuchen, no era solamente para formar parte del séquito de seguidores de Jesús. Mateo lo entendió porque Jesús, hermanos, no solamente lo llamó a que le siguiera para ser partícipe de su ministerio. Jesús le estaba llamando a la salvación. Jesús estaba llamando a Mateo a la salvación, y al estarle llamando a la salvación, Jesús le estaba llamando también para darle una nueva entidad a Mateo. Ya no serás más el pecador, ya no serás más el publicano. Yo te voy a dar una nueva entidad. Nosotros vemos la respuesta, hermanos, que dice que Mateo le siguió. Jesús le llama, inmediatamente dice, se levanta y él le sigue. Y por el Evangelio de Lucas, Lucas nos da un poco más de información, y Lucas nos dice que Mateo al instante se levantó y lo dejó todo. Lo dejó todo. Fue capaz Mateo de renunciar a su trabajo. No podemos decir que dejó sus bienes, sus casas, sus propiedades, pero Mateo, dice Lucas, que dejó todo, toda aquella vida pasada que le estorbaba para poder ser un seguidor de Jesús. Desde el momento que Jesús le dice, sígueme, dice Lucas que Mateo se levanta y dejándolo todo, entonces le siguió. A diferencia, como vimos en las semanas pasadas, de aquel escriba que le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Pero cuando Jesús le lee la cartilla y le explica las consecuencias de seguir a Cristo, pues no sabemos qué pasó con ese escriba. O aquel muchacho que Jesús le llama, pero dice, muchacho, dame un chancito, voy y regreso, aguántame un par de años y regreso. A diferencia de estos hombres, Mateo se levantó al instante y lo dejó todo por seguir a Jesús. Dice el versículo 10, que aconteció que estando él sentado, Mateo, a la mesa en la casa, Mateo y Jesús, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Lucas nos dice que Mateo preparó una cena para Jesús. Mateo no nos da esos detalles, pero Lucas nos dice que después de que Mateo le empieza a seguir, él en su gozo, ¿verdad? Él prepara
una cena para Jesús y él invita a Jesús y a sus discípulos. Hermano, lo que nosotros vemos aquí fue un cambio o un giro de 180 grados de Mateo. Mateo, hermanos, cambió por completo. Y Mateo, cuando vemos nosotros que él sigue a Jesús, Mateo no se avergüenza de seguir a Jesús. Lo que nosotros vemos es todo lo contrario, que Mateo quiere hacer pública su conversión. ¿Por qué nosotros podemos deducir eso? Porque él no se queda callado, hermanos. Mateo al instante quiere dar a conocer a Jesús. ¿Y qué es lo que hace? Él prepara una cena para Jesús y sus discípulos. Gracias. Para Jesús y sus discípulos. Y él quiere hacer pública su conversión. ¿Qué es lo que estaba pasando, hermanos, por Mateo? ¿Qué es lo que pensaba, hermanos? Mateo deseaba que lo que él recibió también lo recibieran las personas con las que él se rodeaba. Mateo quería testificar de Jesús. Él hace esa fiesta, él hace esa cena, pero no solamente fue una cena privada, sino que nosotros vemos que él invita al resto de publicanos conocidos, y no solamente publicanos, sino que también la mesa o la cena estaba llena de pecadores. Así lo describe la Escritura. Y hermanos, cuando nosotros recibimos el Evangelio, cuando nosotros venimos a fe y arrepentimiento, cuando nosotros pasamos de muerte a vida, cuando nosotros hemos sido lavados por la sangre del Cordero, cuando nosotros hemos nacido de nuevo, hermanos, el Evangelio no es para guardárnoslo. El Evangelio no es para quedárnoslo nosotros, no es para decir, bueno, ya soy cristiano, sigo mi vida normal y sigo mi vida adelante. No es para eso el Evangelio, hermanos. El Evangelio tenemos nosotros que darlo a conocer. Y eso es precisamente lo que Mateo estaba haciendo. Vengan todos. Vengan todos mis amigos publicanos, todos los que son considerados publicanos igual que yo. Y no nada más eso. Vengan todos aquellos que no conozco, hermanos. Si la Biblia menciona que Mateo era lo peor de lo peor, usted puede imaginarse con cuál era la gente que Mateo se rodeaba. Los invitados, hermanos, en ese momento de la historia eran considerados lo peor de lo peor. Sin duda, por lo tanto, esto incluía ladrones, asesinos, borrachos, prostitutas y demás personas que no fueran religiosas y considerados impíos. Y eso, hermano, nos enseña que no debemos de caer en el error de que nosotros debemos aislarnos del mundo, o que nosotros, porque ya somos cristianos, debemos de evitar a las personas que no son cristianas. Eso, hermano, nos está enseñando que por el hecho de que nosotros ya somos cristianos, de que por el hecho de que nosotros ya somos o fuimos llamados a santidad y hemos sido ya también considerados justos delante de Dios y que hemos sido limpiados y perdonados de nuestro pecado, eso no significa que tengo que aislarme o separarme por completo de personas que son pecadoras. Mira lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios: les he escrito por carta que no se junten con los fornicarios. Y Pablo aclara aquí, no exactamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en ese caso, si no deberían juntarse con los de este mundo, dice Pablo, tendrían ustedes que salir de este mundo. Y no es lo que nos está enseñando, hermanos. Antes, todo lo contrario. Nosotros debemos acercarnos a ellos. Nosotros debemos acercarnos a aquellos que no han sido perdonados. No para que nosotros aprobemos su pecado. No para participar en su pecado, hermanos. Sino para compartirles el Evangelio. Las buenas nuevas en Cristo, hermanos. Que hay perdón de pecados. Y que ellos pueden ser perdonados. Así como también nosotros hemos sido perdonados. No debemos pensar, hermanos, que
somos mejores. No debemos pensar, hermanos, que hay personas que no merecen el perdón de Dios. No podemos establecer un estándar, hermanos. El estándar que debemos nosotros establecer es el estándar mismo de Jesucristo. No podemos medir nuestra santidad, nuestra pureza, hermanos, con aquel que es pecador, con aquel hermano, con aquel no. Cuando nosotros queramos medir nuestra santidad y nuestra pureza, el estándar es Jesucristo. Es Jesucristo, hermano. Luego sigue diciendo en el versículo 11, cuando vieron esto los fariseos, dijeron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con los publicanos y los pecadores? Ellos vieron a Jesús, se enteraron de alguna manera que Jesús estaba compartiendo con Mateo, que estaba la fiesta estaba llena de publicanos, y no solamente publicanos, sino personas consideradas pecadores. Y ellos van, buscan a los discípulos de Jesús y les dicen, ¿por qué está comiendo su maestro con publicanos y pecadores? Y hermanos, si hay algo que caracterizó a los fariseos durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, es que estos hombres siempre estaban buscando encontrar faltas en Jesús. Siempre, hermanos, donde quiera que nosotros vemos y Jesús tiene alguna interacción con ellos, siempre se trata, con la excepción de Nicodemo, ¿verdad? Allá en Juan 3, pero con el resto de los evangelios nosotros vemos que cuando Jesús interactúa, siempre se trata, hermanos, de que estos hombres estaban tratando de encontrar o de atrapar en alguna falta a Jesús. Y en este caso no es la excepción. Ahí están, ¿verdad? Véanlo. El que se dice ser maestro, al que llaman maestro de Israel, véanlo ahí comiendo, compartiendo la mesa con publicanos y pecadores. Y nosotros vemos, hermanos, por ejemplo, que en una ocasión ellos trataron de señalarle a Jesús una falta, preguntándole, ¿verdad? Tus discípulos están haciendo esto en el día de reposo, buscando, ¿verdad?, cómo culparle. O cuando Jesús hacía milagros, ¿verdad?, le decían, está haciendo milagros, pero esos milagros los hace por Satanás, por Belcebú. Hermanos, cualquier cosa que Jesús hiciera les parecía mal. Buscaban cualquier excusa, hermanos, para encontrar a Jesús en una falta. Ahora sí, como dicen, todo les hacía daño, hasta lo que no se comen les hacía daño, ¿verdad? Y por eso es que tenemos ahí a estos fariseos señalando y preguntándole a los discípulos, ¿por qué come su maestro con publicanos y pecadores? Y en este tiempo de la historia, hermanos, el compartir la mesa, el que alguien compartiera la mesa o se sentara a compartir la mesa con alguien más, en este tiempo de la historia era considerado como que tú te identificabas con aquellos, ¿verdad?, que se sentaban a tu alrededor. Si tú compartías la mesa con alguien en este tiempo de la historia, era considerado que tú te estabas identificando con aquellos que compartían la mesa a tu alrededor. Y Jesús ahí estaba, sentado a la mesa, y alrededor lleno de publicanos y nada más pecadores. Y yo me venía a la mente cuando pensaba, es como si hoy en día Jesús conociera al narcotraficante más buscado y más odiado, ¿verdad?, por el mundo entero. Y este hombre, un ejemplo, recibe el perdón de Jesús. Pero este hombre, como se siente tan gozoso de su nueva vida, él hace una gran fiesta. Y en esa fiesta, como usted puede imaginarse cuáles son sus amistades, él hace la fiesta, y cuando hace la fiesta o hace una cena o una comida, él invita a todos los otros narcotraficantes conocidos. Usted imagínese hoy en día a Jesús sentado en una mesa lleno de narcotraficantes. ¿Qué pensaríamos hoy en día?
Y eso es lo que estaba ocurriendo en ese momento. ¿Por qué? ¿Por qué con pecadores y publicanos? Porque eso era algo completamente inaceptable, hermanos, en este tiempo de la historia. El que Jesús compartiera la mesa con publicanos y pecadores era completamente inaceptable para los líderes religiosos. Para ellos es que Jesús estaba consintiendo y aprobaba el pecado de ellos. ¿Y qué es lo que ocurre? Es que ya no van directo con Jesús. Ellos buscaron la forma de dirigirse a sus discípulos y es por eso que le preguntan. Y esa pregunta era una pregunta en forma de acusación. ¿Por qué está comiendo su maestro con publicanos y pecadores? Deberían de pensarlo más y deberían de indagar un poquito más acerca de las enseñanzas, porque no deberían ustedes ni siquiera juntarse con su maestro, porque él comparte la mesa con publicanos y pecadores, hermanos. Y aunque Jesús compartió con pecadores, esto es algo importante que nosotros debemos de entenderlo. Aunque Jesús estaba en ese momento sentado a la mesa con publicanos y pecadores, Jesús, hermanos, jamás se contaminó ante aquellos que compartían, hermanos, la mesa con él. Jamás Jesús fue contaminado por el pecado de ellos. Así como Jesús era capaz y tenía la autoridad de tocar a un leproso inmundo, Jesús no se contaminaba, antes bien el leproso terminaba limpio. Así como Jesús era capaz de interactuar con un gentil, Jesús no se contaminaba, el gentil recibía sanidad y era considerado limpio. Así como Jesús no tenía la autoridad de tocar a una mujer enferma, él también podía tocarla, hermanos, y no terminaba contaminado, sino que la mujer terminaba sana y limpia. Y de igual manera, así como Jesús está con los pecadores, Jesús no se contamina del pecado, sino que el pecador, hermano, termina siendo limpio. Gloria a Dios. Limpio, hermanos. Por eso es que Pedro dice que Jesús mismo, de manera parafraseada, Jesús mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Jesús cargó con nuestros pecados. Dice, pero Jesús no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Él llevó nuestros pecados, pero sin ser pecador, y tampoco hubo engaño en su boca. ¿Para qué, Pedro? Para que nosotros, estando muertos en pecados, vivamos ahora en la justicia de Dios. Amén. Jesús, hermanos, llevó y cargó con nuestros pecados, pero no fue hallado pecador, ni hubo engaño en su boca. ¿Cuál es la respuesta entonces de Jesús al escuchar esta acusación, hermanos? Jesús les dijo, le están preguntando, ¿por qué hacen esto con su maestro? ¿Por qué hace eso tu maestro? Y Jesús responde, los sanos no tienen necesidad de médico. Escuchen la respuesta, hermanos, tan sencilla y simple que Jesús les da. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hermanos, los sanos son los que tienen necesidad de ir al médico, y esa palabra, ese proverbio es fácil para nosotros entenderla hoy en día, hermanos. Aquellos que padecen una enfermedad, aquellos, ¿verdad?, que sienten alguna molestia en su cuerpo, aquellos que sienten que se están enfermando, necesitan, ¿verdad?, acudir al médico para que el médico pueda ayudarnos. Cuando tenemos una molestia de salud, cuando nos sentimos enfermos, necesitamos acudir al médico para poder recibir la ayuda del doctor, hermano. Cuando nosotros tenemos, hermanos, un problema de salud, no podemos nosotros sanarnos a nosotros mismos. A veces le jugamos al doctor, ¿verdad? A veces le jugamos al médico y por ahí nos autorrecetamos ciertas medicinas, hermanos, pero cuando se trata de algo serio e interno, ¿verdad?, no podemos nosotros sanarnos a nosotros mismos. Aunque fueras doctor, no puedes sanarte a ti mismo. Si necesitas de una cirugía, necesitas acudir al cirujano para que lleve a cabo esa cirugía. Pero hermano, nosotros, la mayor enfermedad
Es verdad que en este mundo tendremos aflicción y de este lado del sol, como cualquier ser humano, vamos a padecer y vamos a sufrir la aflicción de diversas enfermedades. Conforme nuestro cuerpo va envejeciendo, hermano, vamos adquiriendo un desgaste y vamos enfermándonos, ¿verdad? Por ahí ya pasando de los 40 empezamos a sentir más enfermedades, ¿verdad? Ya me duele aquí, me duele allá, me duele mucho la cabeza. Hermanos, pero déjenme le digo algo, que la mayor enfermedad que nosotros tenemos, la mayor enfermedad que todo ser humano de este lado del sol padece o padecemos, es el pecado que mora en nosotros, hermanos. Y esa enfermedad llamada pecado, déjame le digo, es una enfermedad tan grave que esa enfermedad, hermanos, es tan grave que es considerada una enfermedad mortal. El pecado, hermanos, es una enfermedad mortal. Sin embargo, existe, hermanos, la cura para ese pecado. Sin embargo, existe la medicina para ese pecado, hermanos. Y la medicina que nosotros necesitamos, hermanos, para la cura del pecado, de la enfermedad del pecado, es el perdón de Jesucristo. El perdón de Jesucristo, hermanos, porque Jesucristo, Él es el doctor. Él es el doctor de doctores. Y no solamente Él es el doctor o el médico, hermanos, sino que Jesucristo mismo es el antibiótico que nosotros necesitamos para ser sanados de esa enfermedad espiritual, hermanos. Y Él entonces nos dará y nos otorgará la sanidad y nos dará el perdón de nuestra enfermedad espiritual. Por lo tanto, nuestra enfermedad, aunque sea considerada mortal, hermanos, es una enfermedad curable. Y la enfermedad la sana el doctor de doctores. Y el mismo antibiótico, la misma medicina se llama Jesucristo. Amén. Y todos la necesitamos. Todos necesitamos de esa medicina, hermanos. Dicho sea de paso, también quiero mencionar esto. Que en este versículo, en este pasaje, Jesús nos está enseñando que para eso, hermanos, existen los doctores hoy en día. Y siempre han existido los doctores. ¿Por qué menciono esto? Porque en algunos círculos evangélicos se anima o se enseña a que usted no puede o no debe de acudir a los doctores, con el argumento, ¿verdad?, de que Dios le va a sanar. Dios te sanará, hermanos, pero quienes tienen o defienden esa postura pueden hacerlo de una manera muy sincera. Pueden estar actuando muy sinceramente. Dios te va a sanar. No vayas al doctor primero. No confías en Dios, ten fe en Dios. Dios te va a sanar. Y pueden ser muy sinceros en su postura, hermanos. Pero déjenme le digo, hermanos, que sinceramente están muy equivocados. Porque para eso están los doctores. Jesús mismo lo está mencionando. Cuando alguien está enfermo, tiene que acudir al médico. Es verdad que nosotros debemos de creer y pedirle al Señor y confiar en el Señor y en su soberanía y misericordia y gracia, bondad y providencia. Dios puede otorgarnos la sanidad, hermanos. Pero para eso están los doctores. Para eso están los doctores. Porque ellos conocen nuestras enfermedades. Oremos primero, pongámonos en las manos del Señor y acudamos al doctor para que atienda nuestra enfermedad. Y en la gracia de Dios y misericordia, Dios le dará la sabiduría a ese médico doctor para que pueda entonces darnos lo que medicina que nosotros necesitamos para poder mejorar nuestra salud. Ahora que si usted no quiere ir al médico, pues ese ya es asunto de usted. Versículo 13 les dice, vayan. El sano no necesita enfermo, el doctor, ¿verdad? El enfermo es el que necesita al médico. Y luego les dice versículo 13, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos sino a pecadores al arrepentimiento. Hermanos, las palabras misericordia y sacrificio quiero, Jesús estaba haciendo referencia a Oseas 6, capítulo 6, versículo 6. Porque el pueblo de Israel había aprendido a llevar a cabo sacrificios.
El pueblo, ¿verdad?, llevaba a cabo sacrificios, realizaba todos los ritos que ellos tenían que llevar, trataban de cumplir la ley, pero había algo en lo que ellos estaban fallando. Realizaban sus sacrificios, pero en lo que ellos estaban fallando es que el trato con sus prójimos era todo lo contrario a lo que Dios estaba enseñando también en su ley. Ellos podían comportarse de una forma muy hostil con el resto de sus hermanos y luego entonces con llevar a cabo los sacrificios consideraban que ya todo estaba arreglado. Mientras yo lleve a cabo mis sacrificios, haga los rituales, voy al templo, cumplo con la ley, pues no importa, ¿verdad?, cómo esté yo con mi prójimo o mis hermanos. Y eso es lo que Jesús les estaba diciendo a los fariseos en esos momentos. Entiendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque los fariseos, Jesús les estaba diciendo, ustedes son tan rigurosos en cumplir la ley que se basan en las tradiciones de los ancianos que están pasando por alto lo más importante. Ustedes están tratando de cumplir la ley. Ustedes son muy rigurosos con la ley, pero están pasando por alto lo más importante. Por eso es que en Mateo 23 Jesús los acusa y les dice una y otra vez, ay de ustedes, escribas y fariseos, ay de ustedes, ay de ustedes. Es por eso que le dice en Mateo 23, ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas. Hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, pero dejan lo más importante de la ley. Tratan de cumplir con los rituales, tratan de cumplir con la ley, pero están haciendo o dejando de lado lo más importante de la ley. ¿Y qué es eso, Jesús? La justicia y la misericordia y la fe. Eso es lo más importante. Esto era necesario hacer. Cumplan la ley, dice, pero sin dejar de hacer aquello, sin dejar de tener misericordia, sin dejar de ser justos y sin dejar de lado la fe. Hipócritas, les está diciendo, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, hermanos. Y esa palabra, déjenme le digo, está vigente para el día de hoy en nuestra iglesia. Sigue vigente, hermanos. Nosotros, como los fariseos, a veces pensamos que por el hecho de venir a la iglesia, por el hecho de que ya ofrendamos, por el hecho de que ya cantamos, por el hecho de que ya estoy parado aquí atrás, ¿verdad?, hablando de la palabra del Señor, ya cumplí con mi parte, ya estoy bien con el Señor, hermanos. Pero ¿cómo estamos viendo a aquellos que son pecadores? ¿Cuál es nuestra reacción o nuestra actitud hacia aquellos que no han venido a fe y arrepentimiento? ¿Cómo los vemos? ¿Cómo vemos a un homosexual? ¿Cómo vemos a un drogadicto? ¿Cómo vemos a un adúltero? ¿Cómo vemos a aquellos que no quieren nada del Señor? Hermanos, déjenme le recuerdo algo. Antes de que usted viniera al Señor, usted no quería nada con el Señor. Por lo tanto, entramos en el grupo de los pecadores más pecadores. Pero Dios en su gracia y misericordia, hermanos, nos ha llamado y nos ha limpiado y nos ha declarado justos delante del Padre. Pero ya cumplimos, ya vine, ya canté, ya ofrendé. ¿Cómo vemos a aquellos que son pecadores? ¿Cómo está nuestra relación con los demás? ¿Cómo está, hermanos, nuestra relación con el resto de mi hermano? ¿Cómo están nuestras relaciones, hermanos? Por eso es que Jesús está diciendo, misericordia quiero y no sacrificios. Misericordia. Por eso es que dice, vine a llamar justos. No vine a llamar justos, sino pecadores. Hermanos, si este grupo de personas que son consideradas o que se sienten justos, déjenme les digo, hermanos, algo, que estas personas descansan en su autosuficiencia porque creen que no necesitan hacer cambios en su vida para ser perdonados por Dios. Y es por eso que estas personas que se sienten que son justos, hermanos, no tienen parte con Dios, no tienen parte con Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque ellos sienten y dicen que no tienen ninguna necesidad de seguir a Jesús. Pero el problema, hermano, es que no
hay nadie justo. No hay ningún justo, hermanos, dice Pablo. No hay ni siquiera uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno, dice Pablo. Por eso es que por más justo que tú te sientas, hermano, hermana o persona que nos escucha, tú no tienes parte con el Señor. Pero la mala noticia para ti es que en este mundo no hay justos, ni siquiera uno, hermanos. Aquel que piensa que es justo y espiritualmente seguro sin Cristo, por lo tanto no tiene parte con Cristo. Porque Cristo, a quien vino a llamar, es a pecadores. Cristo, escúcheme, no buscará ni salvará a quienes no aceptan su bancarrota espiritual, a aquellos que no reconocen su enfermedad espiritual, ni tampoco salvará ni buscará a aquellos que no reconocen que están perdidos. ¿Por qué razón? Porque Jesús lo dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, hermanos. Y antes de que nosotros estuviéramos en Cristo, Él vino, nos buscó y nos encontró. Y por eso ahora nosotros podemos decir, Abba Padre, ahora estamos en Cristo. Y con eso termino. En la República Dominicana hace algunos años se llevó a cabo una tertulia. Aquellos que desconocen esta palabra, una tertulia simplemente es una asamblea o una reunión de personas que se reúnen, valga la redundancia, para intercambiar opiniones sobre algún tema en específico. Y en esa tertulia estaba invitado el pastor Miguel Núñez y un hombre de profesión ingeniero, ahorita no recuerdo su nombre, pero era un hombre muy preparado, muy bien preparado. Y el tema a tratar era sobre la homosexualidad. Y cada uno tuvo sus diferentes tiempos para argumentar acerca del por qué sí o el por qué no de la homosexualidad. Pero al final, hermanos, de la asamblea o al final no era un debate, al final de la tertulia o del segmento, las palabras del pastor Miguel fueron estas, hermanos, y me encantó lo que el pastor Núñez dice, porque después de él haber presentado sus argumentos médicos, porque el pastor Miguel Núñez es médico, y bíblicos también, acerca del error, ¿verdad?, y del pecado de la homosexualidad, el pastor Núñez se dirigió con este hombre y le dijo esto. Me encantaron estas palabras. El pastor le dice a esta persona que era homosexual o es homosexual, le dice, escúchame, le dice, de nada me sirve que yo te haya mostrado mis argumentos si me voy sin decirte lo más importante. Estas fueron las palabras del pastor Núñez. De nada me sirve que yo te haya mostrado mis argumentos si me voy sin decirte lo más importante. Yo no te condeno, le dijo el pastor Núñez. Yo no te condeno, y quiero decirte que la misma necesidad que tú tienes de Jesucristo es la misma necesidad que tengo yo también. La misma necesidad, hermanos, que cualquier persona, por muy pecador que sea, hermanos, la misma necesidad que tiene de Jesús es la misma necesidad que tenemos nosotros también de Jesucristo todos los días. Todos los días. Así como el pecador más malo de todos necesita y puede recibir el perdón de Dios, es el mismo perdón que necesitamos todos nosotros delante de Dios. Y solamente eso lo puede hacer y necesitan venir a Jesús y solamente a Jesús. A Dios sea la gloria, hermanos, por los siglos de los siglos. Padre, en esta mañana te damos gloria y honra, Señor. Y exaltamos tu nombre, bendito Dios. Porque sabemos, oh Señor, que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a este mundo, Señor, a morir por nosotros los pecadores. Él llevó, Señor, nuestros pecados. Y Él fue, Señor, colgado en ese madero, pero sin ser contaminado
sin ser pecador, Señor, sin hallarse engaño a su boca. Gracias, Señor, por ese sacrificio. Gracias por ese sacrificio expiatorio, Señor, el cual nos ha dado libre entrada hoy en día a nosotros, al Padre. Y que por ese amor, Señor, que tú tienes por el mundo, nosotros ahora podemos tener plena comunión contigo, bendito Dios, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por habernos llamado. Gracias, Señor, por haber cambiado nuestra mente. Gracias, Señor, por trabajar con nosotros en la santidad a través de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por iluminarnos. Y gracias, Señor, por habernos colocado en el lugar donde nos encontramos el día de hoy. Te damos muchas gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén.